Biblias, el que lo pueda compartir en Salmo 119, 105. Nuevamente está entre nosotros, Yoli, Verónica. No me voy a olvidar de Verónica. No. Gloria a Dios. Así que bueno. Muchas enfermedades, mis amados, estamos orando por el tiempo de los fríos. En fin, siempre el Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Salmo 119, 105. Es un pasaje muy conocido. Cuando lo tenemos, decimos amén. Salmo 119, 105 dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Oramos. Padre amado y Dios amado, te alabamos, mi Señor, te bendecimos. Gracias por estar en este lugar, por esta hermosa convocatoria que tú has hecho para con todo tu pueblo. Ahora te ruego la gracia de lo alto para poder hablar tu palabra y la gracia para poder oír, mi Señor, todo el sabio consejo que tú ya tenías predestinado, preparado desde antes de la fundación de los siglos. Te ruego, Padre, como siempre te pedimos, que nos hables claro, sencillo, con esa sabiduría que te caracteriza y nosotros que podamos estar bien atentos, mi Señor, a todo lo que tú nos quieres transmitir desde lo alto. Nos encomendamos en tu nombre, nos has dado la autoridad de poder atar y reprender toda fuerza del mal, sujetándolo bajo los pies de la iglesia, y que en tu nombre sea manifiesto tu poder, tu gloria, la sabiduría nuevamente te rogamos, y que sea todo como tú lo has preparado. Mi Señor, en tu nombre nos encomendamos, en el nombre bendito, poderoso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos le dan la gloria a Dios? Gracias, mi Señor. Tomen asiento, mis amados. Un pasaje muy conocido, muy hermoso, que es el título principal. Si Dios lo permite, vamos a dar, no sé, 2 o 3 fines de semanas, enseñanzas específicas de lo que significa la palabra para nosotros. En esta oportunidad dimos el título principal, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiere decir que la palabra a nosotros nos alumbra el camino y nos dice por dónde debemos caminar, ¿sí? Podamos prestar la mayor atención posible. Me gusta hacer muchos estudios sobre la palabra para que podamos enterarnos, tengamos un conocimiento de lo que es la palabra, el principal alimento para sus hijos. Amén. Siempre lo unimos, mis amados, siempre decimos, la palabra de la iglesia central es la palabra autorizada para nosotros. Y de ahí nosotros desglosamos cada ministro, sacamos una partecita, la minuciosa escrutinio del pastor para poderlo predicar en cada congregación. Amén. Y sacamos esta enseñanza con respecto a la bendita palabra. A la palabra la tenemos primeramente como espada. Sabemos que la espada es un arma y es la única arma que tiene un cristiano, que es tanto de defensa como de ataque, ¿sí? La armadura del cristiano, todas las demás, digamos, partes de una armadura son de defensa, pero la espada es la única arma que tiene el soldado cristiano, el soldado de Jesucristo, que es tanto de defensa como de ataque. Quiero que me siga con mucha atención. En la Biblia, mi amado, la palabra de Dios se la compara como una espada. Oh, ¿por qué? Porque es la única arma que podemos atacar, pero también nos podemos defender. Dice que penetra en el ser humano hasta el corazón. Dice que expone la situación espiritual del hombre. La palabra de Dios, que la espada expone la situación, podríamos decir, esto no lo sabía nadie, y sin embargo Dios me habló y sabiendo la situación que yo tenía, wow, ahí está, ¿ves? Esa es la palabra de Dios que desnuda nuestros pensamientos, nuestras aflicciones y nos da la fortaleza a través de la misma. La palabra, ¿qué es lo que produce en el corazón del cristiano? Nos hace saber lo mal que estamos, pero también nos da el consuelo para poder superar lo mal que estamos. ¿Amén? Es así. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos, llega al alma, al espíritu y a los tuétanos y juzga los pensamientos y las intenciones. Mire usted cuántas cosas, cuántas funciones tiene la palabra, tiene la espada. También, bueno, hay muchos pasajes que podemos hablar, Efesios 6:17, que es el pasaje por excelencia, se la llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
que discierne, revela, saca a la luz lo oculto. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas por ahí que nos puedan perturbar? Puertas adentro, por ahí hay algo que nunca se lo dije a nadie, únicamente, no sé, únicamente yo lo sé, obviamente si es mi pensamiento, pero Dios me habló y ¿cómo sabía Dios que yo tenía esa lucha en mi corazón? Ahí está la espada del Espíritu, penetra el corazón, dice que hasta los tuétanos, los huesos, y discierne lo que me está haciendo mal, y también tiene la capacidad de poder darme la sanidad a través de la misma palabra. Amén. Es así. La palabra de Dios discierne, revela, saca a la luz lo oculto, muestra claramente lo que está bien y lo que está mal en el corazón de una persona. Es así. ¿Cuántas veces hemos estado mal y hemos leído un pasaje? Mira vos, este pasaje me habla de lo que yo siento en este momento. Ahí está, gloria a Dios. ¿Es así o no? Es así. Por eso que la palabra tiene un propósito muy importante. Mi amado, primeramente, fortalece la fe. Si estábamos débiles en la fe, como le dijo Pedro, Señor, aumentanos la fe. Y la fe viene de poder oír, y poder oír con fe es la palabra. Fortalece la fe, ayuda a resistir las tentaciones y los engaños, tal como Jesús lo hizo en la tentación del desierto, en Getsemaní también. Tenemos el ejemplo por excelencia del Señor. La palabra corta, corrige, sana, corta lo que nos sirve, corrige lo desviado, sana lo enfermo. ¿Cuántas cosas hace la palabra? La palabra limpia, guía, amonesta, restaura el carácter del creyente, restaura la comunión que podamos tener con Dios. Estaba alejado de Dios por un montón de cosas que por ahí que no sabía, pero ahora mediante la palabra, mediante a veces la administración de un hermano, nos visitaron, en fin, entre nosotros. No, tengo que volver a la visitar. ¿Mediante qué? Mediante la visita de un hermano, tal vez un mensaje podemos enviar a los hermanos y son de fortaleza. Es palabra de Dios mediante un teléfono. Gloria a Dios. Ahora, ¿cómo usar la espada? ¿Cómo usar esto que estamos hablando el día a día? Escuchen con mucha atención. Oír, por ejemplo, cada prédica, cada palabra que podamos oír por audio, que podamos mirarla por YouTube, Facebook, etcétera, con mucha atención, de poder leer con constancia todos los días, de familiarizarnos con la escritura, todos los días que podamos leer un poquito, que en todo caso, bueno, algunos por ahí no tienen por ahí la costumbre, pero que podamos oír una prédica, oír una palabra. Voy a repasar lo que me habló el Señor este fin de semana, tanto prédicas de la Iglesia Central como de este lugar, o en todo caso ya nosotros tenemos conexión con todas las congregaciones y podemos escucharlo por Facebook tranquilamente, verlo, ¿sí? Por eso que oír cada enseñanza con mucha atención, de poder leer la escritura con constancia, de poder escudriñar por ahí, esto no lo entendí, en fin, podemos preguntar, familiarizarnos con los textos bíblicos que son el espejo de nuestra alma que nos vino hablando el Señor en este lugar. El espejo, si yo me reflejo en la Biblia, si yo me reflejo, gloria a Dios, estoy familiarizado con la escritura porque dice que la Biblia muestra el espejo que es Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Acordarnos, por ejemplo, de los pasajes cuando venga el día malo. Cuando venga un día malo, siempre tenemos muchas, una Biblia de estudio, por ejemplo, está todo apartado para el día malo, para el día de angustia, para el día alegre, el que está alegre canta salmos, etc. Es así. El día malo, mi amado, siempre a nosotros nos prueba, estamos débiles. Y justamente para el día malo tenemos la palabra de Dios para fortalecernos nuevamente. Aplicarla cuando hablamos, hacer de la palabra nuestra forma de vivir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y eso es justamente que estuvimos hablando, que la palabra es algo exclusivamente para el hombre. No hay otro destinatario en el universo que tenga el destinatario como la tiene el hombre. Es más, la palabra fue creada para el hombre. Y la palabra es el único receptor de la palabra. O sea que estamos hablando un viceversa. Dios lo creó para el hombre y el hombre es el único receptor de lo que Dios creó. Lo que estamos hablando. ¿Es así? ¿Lo cree que estamos entendiendo? Aplicarla cuando hablamos, hacer de la palabra nuestra forma de vivir. Entramos en el tema. Estamos hablando de la espada y por lo tanto una espada
la puede manejar únicamente un soldado. Sabemos que en la antigüedad, Pablo, tiene el ejemplo de la espada siempre de un soldado romano, que era lo más común que veía Pablo. Él era también de la guardia romana, del pretorio. Él era un referente también del ejército romano. Cuanto más Pablo que sabe de estas cosas. Para un soldado era necesario recibir una rígida formación sobre cómo usar la espada. Ahora nosotros debemos saber cómo usar la espada para podernos defender y para poder atacar los ataques del enemigo que vienen a nuestras vidas. ¿Sí? Debemos saber cómo se usa. Por eso que los soldados cristianos también necesitamos un buen entrenamiento para manejar bien la palabra, para manejar bien la espada, para podernos defender de los ataques del enemigo. Recordemos que no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es contra una persona, sí son contra en las regiones celestes, regiones, potestades, tronos, principados, que están en el aire y están en contra nuestro. A veces son a través de una persona, a través de un sistema, pero sabemos, mis amados, que nosotros en los tiempos finales vamos a pasar por tribulaciones. Eso para nosotros no debe ser mirá vos lo que me pasó, no nos debe sorprender que nos pasen estas cosas. Pero para eso debemos estar preparados, justamente por lo que estamos hablando, cómo manejar la palabra de Dios, cómo manejar la espada del Espíritu. Todos los cristianos, mi amado, tenemos luchas, batallas en contra de un sistema que nos quiere vencer. Sabemos que el sistema está en contra nuestro. Sabemos que el sistema del mundo está orquestado por Satanás. Satanás está atrás de todo aquello que a nosotros no nos gusta. Estamos convencidos de esto. El sistema del mundo está orquestado por Satanás y Satanás a nosotros no nos quiere ver únicamente destruidos, nos quiere ver aniquilados. Que podamos ser como Él. Él también va a ser aniquilado y no quiere irse solo también al lago de fuego. Nos quiere arrastrar a nosotros. Es así. Por eso que necesitamos saber cómo manejar la espada correctamente. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se maneja la espada? Escuche con mucha atención. Todos los días de culto, Dios nos capacita, ¿sí? Nos da información. Estamos atentos, escuchamos, viene la información, la recibo, en mi mente va a parar al corazón, que es el buen depósito. Así trabaja la palabra. Por eso que necesitamos saber cómo manejar la espada correctamente para que en el día malo venga la situación, yo sepa cómo usarla. Y así poder usarla cada vez mejor. ¿Cómo la usamos cada vez mejor? Cada vez que congregamos, los días de culto, la palabra, la oímos, la repasamos, la vemos por YouTube, por el Facebook, la palabra de la central desde este lugar. Mi amado, cuando nos equipamos con esto, no hay forma ni manera que el enemigo tenga arte ni parte con nosotros. Es así. Solo así la palabra, por ejemplo, solo así como estamos hablando, la palabra se va a convertir en un arma temible contra el mal. Es más, vemos el ejemplo de Jesús, cuando fue al desierto. Cuando el Señor le contestaba, escrito está y escrito está. Cuando dice escrito está, ya, el enemigo lo dejó de molestar. Entonces es poderosa la palabra, es poderosísima. La palabra cuando aplicamos lo que está escrito. ¿Es así? ¿Qué dice 1 Corintios 10:4? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Fortalezas espirituales que están en contra nuestro. El apóstol Pablo, por ejemplo, toma como ejemplo la espada romana. Dice que la espada romana, como referencia, dice que tenía 2 filos. Obviamente, es una espada. Y dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de 2 filos. ¿Cuánto corta entonces? ¿Cuántos filos tiene? No es que tenga 3 filos o 4, simplemente que los 2 filos que tiene la espada es más poderosa y cortante que una espada romana. Entonces, ¿por qué? Porque no únicamente puede matar a una persona penetrando en su cuerpo, sino que dice, penetra hasta el corazón, hasta los tuétanos. Discierne los pensamientos, lo que está bien, lo que está mal, o sea, desnuda lo que yo soy, que únicamente yo lo sé y Dios me desnuda a través de la Escritura. Gloria a Dios. Pablo decía, la espada romana, pero la palabra es mucho más efectiva que esa. Penetra, corta de ambos lados.
y aún discierne, o sea, tiene múltiples funciones la palabra del Señor, pero la palabra de Dios dice que es más cortante que la espada romana, llega hasta el corazón, que es el mismo centro de los pensamientos del hombre. Le podemos ocultar, no sé, al pastor, a los hermanos, a mi esposa, a mi esposo, pero la palabra no hay forma ni manera que yo me pueda ocultar. ¿A dónde me voy a esconder? Y si la palabra a mí me acusa, me amonesta, porque dice que el Espíritu Santo redarguiría de pecado a todas las personas, les haría saber lo bueno y lo malo que están haciendo, no tenemos escapatoria cuando la palabra a nosotros nos confronta. Lo bueno y lo malo queda expuesto. La palabra de Dios tiene la misión de poder extender el reino de los cielos. ¿Por qué la misión de extender el reino de los cielos? Primeramente nos prepara a nosotros. Nos hace un producto perfeccionado, un producto excelente, podríamos decirlo así, para poder predicar la palabra. Es así. Lo bueno y lo malo de nosotros queda expuesto, pero también la palabra tiene la misión de poder extender el reino de los cielos. Y la Biblia por sí misma no va a predicar, lo va a hacer a través nuestro. Y a través nuestro nosotros debemos estar bien. Debemos estar creyendo que la palabra puede producir en otra persona lo que produjo en nosotros. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace también la palabra? Dice que corta y saca lo que nos sirve e instala lo que es útil y lo que pueda edificar. ¿Vio lo que es? Cuando nos acusa y nos amonesta, tenés que cambiar, tenés que hacer esto otro. Cambiar el carácter, o sea, todo lo que nos viene hablando el Señor. Saca todo eso para instalar, saca lo que es efímero, lo que es de poco valor, para poder instalar lo que es de muchísimo valor y para instalar lo que es eterno. Porque nosotros, ¿cómo conocemos la eternidad? A través de la palabra. Amén. En la tentación del desierto, Jesús estaba, ¿por qué no fracasó como Adán? Escuche con mucha atención. ¿Por qué no fracasó como Adán? Porque Jesús estaba perfectamente entrenado para poderlo enfrentar a Satanás, que ya sabía que lo tenía que enfrentar. Pero dice que primeramente se bautizó, porque era un hombre. Que se haga conforme, bueno, todo lo que ya veníamos hablando con respecto al bautismo del Señor. Estaba presente el Padre, el Espíritu Santo y el propio Hijo, que se haga conforme está escrito, porque la preocupación y ocupación de Cristo era que las Escrituras se cumplieran. Lo vemos acá. En la tentación del desierto, Jesús estaba preparadísimo para lo que el enemigo lo quería enfrentar, pero el enemigo no tuvo chance porque el Señor ya venía preparado, porque sabía también cómo se venía la artillería del enemigo y no podía subestimar la artillería del enemigo, y nosotros tampoco podemos subestimar el poder que tiene Satanás, porque tiene poder. Ahora, ¿tiene más poder en nosotros Satanás o Dios? Obviamente, la palabra de Dios que está en nosotros. Amén. Con una espada, Cristo estaba un soldado perfectamente entrenado, en estado de alerta ante cada movimiento del enemigo. Estamos hablando de un soldado preparado, adiestrado para poder usar la espada que es la palabra del Señor. De la misma forma que un cristiano entrenado con la palabra de Dios es un soldado invencible. ¿Es así o no? Cuando estamos aceitados en el conocimiento del Señor, nos pueden decir, nos pueden, no sé, proponer, sugestionar o insinuar. No hay forma ni manera que nos puedan entrar a un soldado capacitado y preparado, adiestrado con la palabra de Dios. Es así. No hay situación, mi amado, cuerpo humano ni cuerpo demasiado fuerte que la palabra de Dios no pueda provocar algo. La palabra de Dios ha sido predicada hasta los confines de la tierra. Y la palabra de Dios expone la situación del hombre natural ante las demandas de Dios que Dios requiere. Debes recibir a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, y debes morir y nacer de nuevo. Y si no lo hacemos, y nos va a molestar, mira, yo no quiero recibir a Cristo, menos me quiero bautizar y no quiero congregar. La situación de estas personas que no quieren saber de Cristo, escuche con mucha atención, enfrenta lo que dice Dios a través de su palabra. O estamos con Cristo o no estamos. Los tibios y los de mediano
que puedan creer no tienen cabida en el reino de los cielos. ¿Y dónde nosotros tenemos la firmeza que somos hijos de Dios? A través de esta espada que es la palabra de Él. Es así. Para un soldado la espada, mi amado, era parte de su cuerpo. Por ejemplo, la palabra para nosotros debe ser de vital importancia. Lo único que a nosotros nos puede salvar de poder caer en las manos del enemigo. ¿Estamos creyendo esto? La espada en un soldado no era una carga. Pero a veces cuánto nos lleva, nos es de carga, por ejemplo, de poder predicar, poder ministrar. Y la palabra a nosotros está incorporada. Podemos llevar la Biblia, amén, la podemos llevar hasta de adorno, con todo respeto. La palabra más útil es la que está depositada en nuestro corazón. Porque de esa podemos sacar del buen depósito. Es así. No es una carga para nosotros tener conocimiento de Cristo. De igual manera, la palabra para nosotros no debe ser una carga, como para el soldado no era la espada que llevaba en su armamento. Es fácil de llevar porque se almacena, se transporta en nuestro corazón, en la mente y en el alma, la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Por eso que podemos llevar la espada y no usarla. Pero si justamente para un soldado sin espada no es un soldado. Para nosotros la palabra, no acumularla, no tener conocimiento, tampoco es útil. ¿Estamos entendiendo? Que la palabra de Dios para nosotros debe ser motivo de poder usarla. Cada día de reunión Dios usa la palabra de Dios, amén, es así. Cristo es la palabra hecha carne, o sea, lo que la hace una palabra viva. Cristo era la carne, Cristo era Dios en carne, y lo hace una palabra viviente. O sea, ¿cuál es la palabra viviente? Llamado en Cristo Jesús tenemos, no sé, 7, 8 profecías cumplidas en el mismo. Lo vemos como hombre, lo vemos como templo, lo vemos como Espíritu Santo, lo vemos como Cordero, etcétera, que ya lo hemos predicado. La palabra cuando a nosotros nos amonesta, es Cristo que se metió adentro nuestro. ¿Qué hacemos cuando el Dios del universo se mete en mi corazón y me amonesta? Lo que estás haciendo no es conforme a Él estableció. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos tranquilos? ¿O cambiamos y revertimos la forma de actuar, de hablar, de comportarnos? En el matrimonio, en la familia, como hijo, como padre, etcétera. ¿Qué dice Apocalipsis 19:14? Dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimos, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda. Ah, la palabra de Dios, una espada aguda que penetra, porque es aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Esto va a ser en el milenio de paz, donde el único, podríamos decir, amo y señor presidente de toda la tierra, va a regir, va a tener un gobierno a través de su palabra exclusivamente, y no va a haber, por ejemplo, fraude, no va a haber soborno, no va a haber arreglos. Oh, gloria a Dios. ¿Digo cómo es? Es necesario que sepamos que no tendremos otra arma disponible en nosotros. No hay un arma alternativa que no sea la palabra de Dios para poder enfrentar tronos, dominios, potestades, que no sea la palabra de Dios. No tenemos otra arma alternativa. Por eso que, mi amado, debemos, en lo posible, memorizarla, dedicarle un tiempo, valorarla. Pregunta que nos podemos hacer, ¿oramos a través de la palabra? Obviamente, la practicamos, la compartimos, edificamos con ella, damos a conocer a través de la misma. A veces una Biblia puede estar en una mesa años acumulando polvo, pero no debe ser el centro de mesa de nuestro hogar. Debe ser, cuanto más usada está. Yo tengo una Biblia que tiene 26 años. Está marcada, está bastante ajada. ¿Por qué? Porque tiene un uso, o sea, tiene un uso. La uso todos los días. Es así. No debe ser un centro de mesa, no debe ser un objeto de veneración.
La tengo en mi almohada ahí al lado de la Biblia. Bueno, pero la Biblia es útil cuando la abrimos y la leemos y la entendemos. Sí, esa es la utilidad que tiene la espada. No la abramos únicamente cuando cita un pasaje el pastor. A veces, bueno, uso la Biblia, está impecable. Bueno, gloria a Dios, si la podés cuidar, cuidala. Pero siempre es identificar algo por el uso, es cuanto más la usamos. ¿Sí? Es así. Un vehículo usado, lo comparamos. ¿Cómo sabe que es usado? Oh, mira vos, el volante está gastado, los pedales están gastados, el tapizado está gastado, ha sido usado. Es así. Mis amados, un enemigo poderoso no es el problema. Para nosotros, escuche con mucha atención, para nosotros no es un enemigo el problema. La falta de voluntad de usar nuestra arma, ese es el problema. ¿Se entendió? Nosotros podemos tener un problema y no es el problema en sí para nosotros, sino cómo solucionamos el problema, cómo lo solucionamos a través de esta espada. Porque en la espada, en la Biblia, tenemos todas las soluciones a nuestros problemas. ¿Se entendió esta parte? Por eso que la espada no está solo para mirarla, no está en todo caso está para usarla, está para darla a conocer. Mi amado, las batallas no se ganan con la espada en el cinturón como el soldado. El soldado la puede tener en el cinturón y si no la usás justamente está la espada para pelear, la buena batalla. A nosotros nos pasa lo mismo. Hoy peleemos la buena batalla siempre contra nuestros enemigos. Escuche con mucha atención ahora. A veces usamos la espada con el enemigo incorrecto. En cierta oportunidad Jesús le dijo a Pedro, Mateo 26, 52, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, a espada perecerá. Y acá le estaba diciendo que estaba usando la espada a Pedro, ¿se acuerdan cuando le corta la oreja a Malco? Y era necesario que Cristo pudiera entrar en el propósito en la última etapa ya de su aprehensión, castigo y muerte, de poder entrar irreprensible, sin una muerte, sin alguien herido, sin una pelea, sin una trifulca que pudiera haber cuando lo apresaron. No, él debía entrar mansamente. Por eso que cuando Pedro le corta la oreja, él le vuelve la oreja. Pedro, vuelve tu espada a su lugar, guarda tu espada, para que se cumplieran las escrituras, porque él era el príncipe de paz. ¿Es así? Vuelve tu espada a su lugar, porque todo lo que tomen la espada, espada perecerán. Pero Pedro había reaccionado hiriendo a un soldado romano. Era algo catastrófico para la época. Pero le había cortado la oreja, se lo cita en Lucas 22:50, en fin, lo puede buscar. Ahora, ¿qué nos enseña esta acción de Pedro? Por ejemplo, que no debemos desenvainar la espada en contra del propósito de Dios. Escuche con mucha atención. Cristo no podía ir a la cruz con un hecho como el de Pedro, no podía entrar con violencia, porque el reino de Dios no es violencia, debía entrar como el príncipe de paz que él era, porque él era la paz. Ahora en Santiago 1:20 que dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuánto nos airamos por día? Y por ahí el carácter no nos ayuda, pero el ejemplo que nosotros tenemos lo tenemos en el Señor. En la ira de Dios dice que no obra la justicia de Dios. Pedro quería defender a su Señor, pero no era el propósito de Dios. Podemos usar la palabra, usar la espada para herir a veces a nuestros compañeros de milicias. Y ese no es el propósito de Dios. Como fue acá. Pedro, guarda tu espada. Pero lo estaba defendiendo y Pedro estaba convencido que estaba haciendo bien. ¿Vio cómo es ir en contra del propósito de Dios? Palabras en la carne, jamás estará la justicia de Dios. Por eso Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en su lugar porque todo lo que tomen la espada, a espada van a perecer. No use la palabra de Dios para poder ofender, herir al propósito de Dios. En todo caso, a tus amados hermanos. Usémosla contra nuestros enemigos, no contra el propio cuerpo de Cristo. ¿Se entiende?
En este caso, Pedro había tomado la espada de la ira, la espada del hombre natural, animal y diabólico. Es así. Por eso que en cierta oportunidad Jesús le dijo a Pedro, y tenemos el pasaje, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. ¿Cómo? Yo soy tu discípulo, te estoy diciendo, ¿cómo que vas a ir a la cruz? No podés ir a la cruz. Y le contestó el Señor, no saliéndose del propósito de Dios, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, le decía el propio Pedro. ¿Estamos entendiendo esto? Que a veces suponemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo errar el propósito de Dios. No era Pedro el tropiezo, sino lo que Pedro quería hacer. Quería evitar que Jesús fuera a la cruz. Jesús no podía entrar en la última etapa de su plan redentor con un acto de violencia. Era imposible que el príncipe de paz pudiera entrar en el último propósito. Mira vos, el que apresamos, le cortaron una oreja a un soldado romano. No, se merece la cruz. ¿Vio cómo es? Para que el juicio sea totalmente injusto y para que la palabra se pudiera cumplir. ¿Estamos entendiendo esto? ¿Cuántas veces hemos tomado la espada cuando debía permanecer en su lugar? Porque nuestro enemigo no es la congregación, no son nuestros hermanos, no es el despropósito de Dios. Debemos sacar la espada contra nuestros verdaderos enemigos. Recordemos que la muerte espiritual dice que está en poder de la lengua, Proverbios 18:21. Y podemos usar la espada, que es la palabra, y yo puedo decir de un hermano, mira, tenés que hacer esto, esto, esto y aquello. Y tiene razón. No es lo que digo, sino la forma. Usé la espada del Espíritu, usé la palabra para poder amonestarlo. Tal vez no congregó más, tal vez no vino más. Y podemos decir, ¿ve? Yo le dije palabra de Dios, pero se fue. El tema es que no usemos la espada para poder hacer lo que querramos, como dijimos acá. Usemos la espada para el propósito de Dios, no en contra de nuestros hermanos, que es un despropósito en Dios. ¿Estamos entendiendo esta parte? Porque vemos que la muerte espiritual está en poder de la lengua. ¿Veo cuánto puede hacer una lengua? Un pequeño miembro puede prender fuego a un bosque. Y es así. Estamos usando la palabra no para que pueda afirmarse, sino que lo sacamos para afuera. ¿Por qué el Señor cuando le dijo a Pedro, bueno, con respecto a un discípulo, no se lo dijo en los inicios del discipulado de los 12 apóstoles, se lo dijo ya en la final, ya cuando un discípulo está maduro? Ahí debemos usar en todo caso alguna amonestación. Pedro, todos ustedes se quieren ir, no hay problema. ¿Se quieren ir vosotros también? Pero no se lo dijo en la etapa inicial del discipulado, se lo dijo cuando ya estaban experimentados. Y Jesús sabía que no se iban a ir porque estaban experimentados en que no se iban a ir. Es más, Pedro le contesta, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes verdaderamente palabra de vida eterna. ¿Vio? Estaban ya con conocimiento para poder contestarle al Señor Jesús que no se iban a ir. ¿Quién se lo dijo? No te lo reveló ni carne ni sangre, dice. Te lo reveló mi Dios que está en los cielos. ¿Vio? ¿Vio cómo es un discípulo experimentado? ¿Vio cómo usó el Señor, escuche, cómo usó el Señor la espada, que es la palabra, no para confrontarlo a Pedro, sino para desnudar lo que había en su corazón? Y en su corazón había sabiduría de Dios porque estaba todos los días con el Señor. No le iba a contestar Pedro, no, está bien, me voy, me mando mudar. No le contestó eso. Le contestó, tú tienes palabra de vida. Ahí está, ¿ves? La misma contestación de Pedro da testimonio y respalda que la palabra de Jesús en todo ese tiempo de discipulado lo preparó a Pedro para que no le contestara negativamente, le contestó afirmativamente. ¿A dónde vamos a ir? Lo que tú me enseñaste todo este tiempo, fuiste la única persona que me prometió una vida eterna. ¿A dónde voy a ir? ¿Yo cómo es? Eso produce la espada del Espíritu. Por eso que Jesús estaba perfectamente entrenado para poder usarla, sabía cómo poder usarla en tiempo y forma. No para sacarlo para afuera, sí
para que el discípulo pudiera saber lo que había en su corazón. Nosotros tenemos un caudal inagotable de conocimiento, mis amados, y nos referimos a la iglesia, que a veces tenemos tanto caudal inagotable de conocimiento, que es la palabra, y no sabemos cómo usarla. Me incluyo, obvio, seguro, todos. Por eso que un soldado debe estar perfectamente entrenado para poder usarla. No es la palabra la que daña, sino la intención del corazón con la que decimos las palabras. Queremos ver a veces la palabra en acción. La vemos en acción, la vemos en el Señor. El Señor, mi amado, estaba preocupado y ocupado en que las escrituras se pudieran cumplir. Escrito está y escrito está. No se quería salir del estándar bíblico que estaba escrito. Y le hubiera podido contestar, bueno, si eres Dios, convierta estas piedras en pan. Y si las convertía en pan, ¿dejaba de ser Dios? No dejaba de ser Dios, pero sí, no estaba cumpliendo las escrituras, porque Él vino a cumplir las escrituras. Y nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Perfectamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Amén. Satanás se enfrenta a Jesús después de 40 días y 40 noches. Escuche el relato. Ahora, con lo que le dice, quería poner en duda el origen, si era Dios o si eres Dios. Convertí todas estas piedras en pan porque sé que tienes hambre. No apenas empezó la prueba. ¿Y qué? Le contestó el Señor. Pero Jesús, aún con la necesidad de comer algo, le contestó con las escrituras que no solo de pan vive el hombre. Estaba ocupado, esperando que lo tentara para poder contestarle porque escrito está. Es como que nosotros estuviéramos preocupados y ocupados todo el tiempo de que nuestras vidas estén sustentadas a través de las escrituras. Cada decisión que podamos tomar, no quiero ser extremista, pero a veces una decisión muy sencilla y la hacemos así, sí, total, la hago siempre. Y la escritura dice que podamos hacerlo todo como para el Señor. Y es así. Jesús ya había sido bautizado y ya era una nueva criatura. Esta nueva criatura no podía ser vencida como fue Adán, porque había tomado el arma, la única para poder derrotar a Satanás, la palabra de las escrituras, la espada del Espíritu. No podía fallar. Satanás, mi amado, ataca de nuevo a Jesús y lo lleva a la parte más alta del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, nuevamente, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo para que los ángeles te sostengan para que tu pie no tropiece en piedra, para que no se golpeara en todo caso, que es un salmo que lo dice. Y en esta ocasión Satanás también tergiversa las escrituras. ¿Qué dice? Si eres realmente el que te ama, no te va a dejar que te golpees. ¿Y qué pasaba si él mandaba ángeles que lo sostuvieran? ¿Dejaba de ser Dios? No, pero sí, no se iban a cumplir las escrituras. ¿Estamos entendiendo esta parte? Por eso que si Dios realmente te ama, te va a proteger si te caes. Eso le quiso decir. Por eso dice, y Jesús también le contestó, no tentarás al Señor tu Dios. Solo a Él iba a servir. Gloria a Dios. Y la tercera vez, el enemigo lo tienta y dice que le muestra todos los reinos de la tierra. Bueno, lo llevó al monte más alto. Bueno, dice, si postrado me adorás y todo esto te daré. Le contestó, con las escrituras también, apártate, Satanás, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Ahora bien, ¿qué sacamos en conclusión? Que estas tres tentaciones es lo que le sucede al Hijo de Dios. Estas tres tentaciones se resumen nuestra vida acá en la tierra. Lo vemos. Podemos comer, por ejemplo, como le dijo a Eva, mira, no es tan así lo que dijo Dios en la tentación allá en el huerto. No es tan así lo que dijo tu Dios. Le tergiversó las escrituras y la convenció. Ah, mira, tiene razón. ¿Vio cómo es? De cuando intentamos torcer las escrituras, ahí estamos en problemas. Ahí viene la tentación y ya después viene el yerro y dice que toda la creación fue sujeta a vanidad. Un desastre. Pregunta que nos podemos hacer. Si tuviéramos una espada en nuestras manos y sin tener entrenamiento,
¿qué resultado tendríamos en una batalla? ¿Lo pensamos alguna vez de este punto de vista? Si usamos la espada, la palabra de Dios, debemos identificar primeramente quiénes son nuestros enemigos. ¿Los de acá adentro o los de afuera? ¿Se entiende? Por eso que nuestros enemigos no son nuestros hermanos. Es el sistema del mundo orquestado por Satanás. ¿Puedo tener algo con mi hermano? Sí, ponte a cuenta. Pero conforme lo que dice la Escritura, no nos salgamos de los estándares de la Escritura para podernos dar cuenta, sino Dios no está ahí. No está. Porque a mí me pareció mejor hacerlo así, hacerlo así. No, vamos a hacerlo conforme Dios nos viene hablando. Por eso que la palabra es la espada del Espíritu. Si somos espirituales nos debemos manejar conforme a estos estándares de santidad, como fue el Señor. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales que están en las regiones celestes. Se mueven en el aire. Estaremos rodeados de fuerzas malignas, amén, pero no nos pueden tocar. Nos podrán influir, hablarnos acá en el hombrito, pero si yo sé en quién he creído, podemos decirle. Ahí está el tema. No podremos evitar que nos revoloteen por la cabeza, pero cuando ya le hizo nido, chao. Ahí se complicó. Es así. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes de maldad, etc. Por eso que la palabra de Dios, mi amado, y ya termino con esto, la palabra de Dios para nosotros, al ser la espada del Espíritu, debemos vivir de, por y para la palabra de Dios. ¿Estamos convencidos de esto? Vamos a seguir poniéndolo en práctica. No digo que vamos a comenzar porque ya hemos arrancado de ponerla en práctica. Vamos a continuar poniéndolo en práctica. Gloria a Dios. Bueno, eso tenía para transmitir. La palabra de Dios para nosotros debe ser nuestra razón de vivir, la espada del Espíritu, pero de poder usarla contra nuestros enemigos, no contra nuestros amigos, y menos contra nuestros hermanos. Porque la espada, si se usa mal, podemos causar un desastre. No, pero yo le hablé la palabra de Dios. Y se fue igual. Bueno, allá ella, que se arregle. Yo le hablé palabra de Dios, como les pasó alguna vez al pastor Pablo, y lo puedo hablar. Cuando era nuevo el pastor Pablo. Teníamos una iglesia chiquita, y bueno, fue una persona también del mundo, también, o sea, de pelo largo. Y bueno, se sentó en el fondo. Y ya le cayó con la ley el pastor, que lo ha contado a veces. Mirá, dice, el pelo largo le es deshonroso para el hombre. ¡Oh! Se levantó el otro y se fue. Pero yo le hablé la palabra. Se fue, bueno, que se arregle. ¿Vio cómo es? Por eso cuando se usa mal la escritura, ahí estamos en problema. Obviamente, si uno es nuevo, puede yo también. En los principios, y ya termino con esto, en el principio allá en la fábrica predicaba el Evangelio. Una vez, creo que 14 compañeros aceptaron al Señor en un solo día, pero los enjuiciaba. Si no recibís a Cristo, te van a crujir, viste, los dientes del infierno. Le decía, así, no, pará, ¿cómo hay que hacer? Y así, bueno, hasta que uno va entendiendo que el amor de Cristo se debe ir en desarrollo. Es así. Espero que haya sido de bendición. Mañana seguimos con otra enseñanza también con respecto como medicina. Esto como espada. El título, Tu Palabra General. Como espada, ya hemos hablado. Mañana vamos a, si Dios lo permite, como medicina para nuestro cuerpo. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos ponemos de pie. Padre amado y Dios amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el debido respeto de todo tu pueblo, a todo lo que nos has hablado. Ahora te ruego por este hermoso pueblo que tú has convocado, mi Señor, que tu palabra pueda producir ese efecto, como siempre te pedimos, sobrenatural, milagroso, celestial, y que podamos meditar en todo lo que nos has hablado. Bendecimos tu nombre, en nombre bendito de Jesús, amén, y amén, y cuántos le dan la gloria a Dios. Alabamos